Buenas tardes, estudiantes de 11.1 y 11.2, espero se encuentren muy bien, también a la comunidad en general de YouTube, esperando pues estén pasando una buena cuarentena. La intención del video es para la clase número 9 o semana número 9, tema alusivo a la física, que es sonidos y acústica en las ondas. Aquí lo que vamos a complementar es todo lo que hemos visto alrededor de las ondas, cómo se propagan, cuál es su energía, cuál es su potencia, y ahora vamos a ver qué es el sonido y qué es una onda acústica. ¿Listo? Aquí tienen la temática, tienen el propósito y pues una pequeña imagen o frase motivadora. ¿Listo? Vamos a empezar directamente con la explicación de qué es el sonido. Entonces, el sonido corresponde a una onda longitudinal mecánica y necesita obligatoriamente un medio para propagarse. Listo, recuerden que una onda longitudinal es aquella onda que va siempre en una dirección constante. Cuando hablamos de ondas mecánicas, hablamos de algo de que se produce, un sonido por ejemplo. Cuando nosotros producimos un sonido estamos produciendo una onda mecánica, por lo tanto se llama de esa manera y necesita un medio para propagarse. Yo cuando hago este sonido estoy necesitando de un medio, de una mesa para poder propagar el sonido y que de esa manera se escuche lo que pues se está escuchando. ¿Listo? Y pues aquí tenemos una pequeña imagen pues de cómo se podría mirar una onda reflejada. Entonces tenemos el objeto y tenemos el emisor. Hagan en cuenta que el objeto es la mesa y el emisor pues son sus oídos o somos nosotros, ¿sí? Lo que ustedes pueden encontrar en rojo, que son las cositas rojas, es la onda original, ¿sí? De cómo la onda se va pasando de un punto a otro. Y como tal, la que ustedes ven aquí en verde, ustedes ven unas lineecitas verdes, se llama onda reflejada, que es técnicamente cuando yo hago el golpe con mi mano. Nosotros no lo podemos ver porque pues efectivamente una onda no se puede ver a simple vista, sí se necesita de una serie de materiales, pero pues al momento de que yo haga el sonido pues se va a reflejar eso, ¿vale? Tenemos aquí algunas características respecto a la velocidad del sonido, digamos cómo se pueden propagar. Recuerden que las ondas y el sonido se propagan de diferentes maneras, no es lo mismo que se propague en el aire que se propague en el agua. Por ejemplo, cuando su merced se encuentra en el agua, usted no puede hablar. ¿Por qué? Porque hay una cierta cantidad de masa, que en ese caso es el agua, que le impide a usted poder transmitir la onda de un punto A a un punto B. Por lo tanto, lo que usted va a poder ver de su voz son una especie de burbujas que salen, ¿sí? Por esa razón, las ondas o el sonido no viaja tan rápido en el agua a comparación del aire. ¿Listo? Eso lo debemos tener en cuenta. Aquí tenemos como tal la velocidad del sonido en diferentes medios. La tenemos en medios gaseosos, medios líquidos, medios sólidos y el vacío. En el vacío es cero porque ya es su máximo punto y recuerden que viaja a la velocidad de la luz. ¿Listo? Aquí lo que nosotros vamos a ver a continuación va a ser un pequeño ejemplo que dice lo siguiente. En el momento que llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia, si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia, la temperatura del aire es de 15 grados centígrados. ¿Listo? Aquí lo que nosotros tenemos que averiguar es en qué momento llega a nosotros el sonido. ¿Listo? Pues para nosotros poder hacer ese pequeño cálculo, determinar el tiempo como tal, estos son ejemplos sacados de un libro, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es con la siguiente ecuación que tenemos aquí, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que si ustedes recuerdan fueron algo que vieron en décimo, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo vamos a utilizar efectivamente para cuando tengamos que calcular la velocidad de propagación del sonido y en qué instante de tiempo llegaría. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos preguntan es de en qué momento llega a nosotros el sonido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen que ser muy perspicaces al momento de leer porque les puede preguntar o el tiempo, la velocidad o la distancia. En este caso nos está preguntando el tiempo. ¿Listo? Entonces, del sonido de la campana en una iglesia de un cuarto de kilómetro, recuerden que un kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Recuerden que un kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros vamos a utilizar el cuarto, entonces lo que ustedes hacen es dividir 1000 entre 4 y eso les va a dar 250 metros. Entonces ya tenemos el valor de la distancia y ahora nos toca con el valor de la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el valor de la velocidad? El valor de la velocidad, pues técnicamente es un valor ya agregado. La velocidad de propagación del sonido en el aire corresponde a 340 metros sobre segundo, que eso ya es un valor agregado. Entonces, como un cuarto de kilómetro equivale a 250 metros, reemplazamos la distancia, reemplazamos la velocidad y eso lo dividido se nos da 0,73 segundos. Si ustedes se pueden dar cuenta, el sonido llega más rápido, ¿sí? en ese instante de tiempo. Sin embargo, con teorías físicas que nosotros contrastamos, efectivamente eso no pasa así. Primero llega la velocidad de la luz y luego llega la velocidad del sonido.
pero eso lo vamos a ver más adelante en las diferentes teorías que vayamos a ver durante el año. ¿Listo? Esto por una parte. Ahí ya tienen la ecuación y si tienen alguna duda pueden retroceder el video. Ahora, vamos con otro ejemplo. En Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 grados centígrados a 21 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados? ¿En cuánto aumenta la velocidad del sonido? Aquí lo que nos están preguntando es la velocidad del sonido en una escala de grados Celsius o grados centígrados como nosotros lo llamamos. ¿Listo? Entonces lo que nos piden es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados y en cuánto aumenta. Entonces, lo que ustedes deben hacer es hallar la velocidad cuando la temperatura es 21 grados centígrados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que ustedes hacen es lo siguiente. Entonces, tienen que la velocidad es 332 metros sobre segundo más 0,6 metros sobre segundo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde salen estos valores? Esta ecuación que ustedes ven aquí ya es una ecuación dada, al igual que en el ejemplo anterior, cuando nosotros acá teníamos la velocidad del sonido para cuando no hay ningún medio, o sea, que viaja por el aire, por eso es tan rápido. Aquí ya tiene que ver la temperatura, porque cuando hablamos en términos de temperatura, pues ya tenemos que tener en cuenta variables de calor, de humedad, y de esa manera pues se determina el cambio climático en la ciudad de Bogotá. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Entonces esto que ustedes ven aquí, por favor, tómenlo como un apunte esencial, porque esto es lo que les va a permitir calcular la velocidad del sonido en escalas de temperatura. Esta que ustedes ven acá, ¿listo? Por la temperatura, grados centígrados a la menos 1. Esto es otro valor que se les da a la ecuación. Entonces aquí ustedes reemplazan la temperatura, ¿sí? Y si ustedes hacen la respectiva operación, que es sumar este más este, pero recuerden una cosa, recuerden que primero en todos los ejercicios ustedes resuelven la multiplicación y luego resuelven la suma. Entonces multiplican 0,6 por 21 y ese resultado lo suman más 331 y eso les va a dar 343,6 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es la diferencia de velocidad. ¿Cómo así? Pues calculamos en cuánto aumenta la velocidad del sonido. Entonces ustedes tienen ya el valor final, que es de 343,6. Lo tienen que restar al valor original de la velocidad del sonido. Si ustedes hacen esta resta les va a dar 12,6 metros sobre segundo. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad del sonido en el aire a 21 grados centígrados es de 343,6. Y si se aumenta la temperatura, la velocidad incrementa. Por eso la velocidad del sonido es distinta. Puede ser en la costa que aquí en Bogotá. Por lo tanto, aquí en Bogotá se puede inferir que la velocidad del sonido es mayor en la costa, porque nosotros estamos a bajas temperaturas y a bajas temperaturas pues el sonido viaja más rápido. ¿Listo? Otra cosa que debemos tener aquí en cuenta es el tono. Entonces, el tono es un sonido. ¿Pero qué sonido? Un sonido que a usted le produce alguna sensación o emoción. Por ejemplo, la campana del colegio, también podríamos hablar del sonido del WhatsApp del celular, podemos hablar, no sé, de alguna alarma, ¿sí? Pueden generar tanto alegrías como tristezas, porque no es lo mismo levantarse a las 4 de la mañana para usted levantarse al colegio, o de pronto escuchar la campana del colegio para usted salir directo a su casa, ¿sí? Esos son sonidos completamente diferentes y por eso se argumentan como tonos, una sensación que usted puede sentir y que le genera algún tipo de emoción. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar un ejemplo. Un diapasón al ser golpeado emite la nota Mi, que recuerden que tenemos 6 notas musicales, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. ¿Listo? Son 7 notas. Por lo tanto, la Mi vendría siendo como la tercera nota, es decir, 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de la onda sonora si la temperatura es de 25 grados? Recuerden, chicos, vamos a utilizar esta ecuación de acá, que es la misma que utilizamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Para calcular como tal la velocidad, hacemos lo siguiente, calculamos esto, que esta escala que ustedes ven aquí, esta ecuación, como les dije, es la ecuación que ustedes utilizan como tal para calcular la velocidad del sonido cuando tienen una escala de temperatura. Hacemos el mismo reemplazo y multiplicamos 0,6 por 25, eso lo sumamos a 331 y eso me va a dar 346 como en el ejercicio anterior. Por tanto, si ustedes quieren calcular la longitud de onda, recuerden la clase anterior, lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Ya nos da la frecuencia que es de 660 Hz. Reemplazamos y la longitud de onda es de 0,52. O sea, cuánto se propagó ese tono. Hay tonos más fuertes como hay tonos más débiles. Y hay frecuencias que el ser humano puede escuchar como hay frecuencias que no se puede escuchar. Vamos a mirar qué es la intensidad del sonido.
La intensidad del sonido hace referencia a la potencia acústica, que la acústica es lo que me permite determinar la clase de sonido. Por eso cuando ustedes afinan una guitarra siempre van a encontrarse con 6 cuerdas, 6 notas musicales, como por decirlo así, que van a tener un diferente sonido o van a tener un diferente rango. ¿Listo? Entonces es la potencia acústica de una onda por unidad de área. ¿Cómo así por unidad de área? La potencia o el recorrido que puede tener esa onda en términos del área, de cuánto se expande, si es mínimo o es máximo. ¿Listo? Y por lo tanto aquí podríamos encontrar diferentes tonos. No es lo mismo nosotros tocar el tambor al poder tocar un instrumento de campana, que es lo que ustedes ven aquí. Si ustedes se dan cuenta, el recorrido de la onda es completamente diferente. Y aquí tienen la ecuación para poder calcular. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar la explicación de la variación de la intensidad del sonido. La variación es cada cuánto se expande o cada cuánto se comprime la onda, o sea, cada cuánto viaja o cada cuánto no. Cuando nosotros hablamos de la intensidad del sonido, también hacemos referencia a la intensidad de la onda. ¿Listo? Aquí tenemos una definición que es, en contextos cotidianos, pero depende de dos factores: la velocidad de propagación y el foco donde se transmite. Recuerde que el foco es un punto medio donde se va a expandir la onda. Por ejemplo, la intensidad de la señal de radio es fundamental para determinar su frecuencia. Recordemos que aquí en Colombia tenemos dos frecuencias, AM y FM, donde en FM podemos encontrar las emisoras populares y en AM las emisoras alternativas. Sin embargo, las emisoras alternativas se transmitían en FM hace más o menos como 60 o 70 años, para la época del Bogotazo más o menos, donde ustedes podían encontrar diferentes frecuencias, y estas frecuencias de AM pues llegan a las zonas más lejanas, a las zonas de las montañas, a las zonas rurales. Por eso la intensidad del sonido, la propagación del sonido es tan fundamental para la vida cotidiana. A ustedes les permite explicar cómo se propaga el Wi-Fi, cómo se propagan las ondas, porque en este momento mi señal de banda ancha es tan lenta, pues porque todos estamos conectados y al estar conectados pues no va a coger todo este tipo de cosas. Y aquí tenemos la ecuación para poder calcularla, que la intensidad es la potencia sobre la amplitud, o sobre A, sobre el área, y el área es todo esto, 4πr cuadrado. ¿Por qué 4πr cuadrado? Porque las ondas se propagan de manera circular, y al propagarse de manera circular pues se debe tener en cuenta el radio y pues el número pi, que es el que describe todas las circunferencias. Y aquí nosotros vamos a mirar un ejemplo. En un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia de 10 a la menos 8 watts, pero este no se escucha. Si Andrés se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado. ¿A qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? ¿Con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Entonces, si Oscar está aquí y el otro muchacho que es Andrés se encuentra aquí y Oscar grita, pues efectivamente lo va a escuchar. Pero si se alejan y se alejan y se alejan, el sonido no va a viajar de la misma manera, porque las ondas que nosotros transmitimos de nuestras cuerdas vocales no tienen la suficiente capacidad para poder transmitirse de un lugar a otro. Primero porque estamos en una ciudad, porque estamos rodeados de gente y no hay un lugar para que haga eco. Si hace eco, pues efectivamente eso se va a poder escuchar por todos los lados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede saber esos números matemáticos? Pues utilizamos la ecuación que teníamos ahorita. Entonces, I es igual a P sobre 4pi por R cuadrado. Lo que nosotros debemos determinar aquí es el radio, o sea, en qué distancia se encuentran los dos muchachos. Por lo tanto, vamos a despejar R. Entonces, esta I que está multiplicando pasa a dividir y esta R pasa a multiplicar. Lo que nosotros hacemos aquí es R igual a raíz de todo esto, reemplazamos los datos y al reemplazarlos y operarlos nos da el radio, que es de 28,21 metros, o sea, tiene que estar a una distancia prudencial. ¿Listo? Y aquí, ahora sí a calcular la intensidad. Ya calculamos el radio, que era a cuánto tienen que estar ellos dos, que es a 28,21 metros. Utilizamos la misma ecuación, que es la intensidad. Entonces lo que hacemos nosotros es intensidad es igual a P por 4pi por R cuadrado. Reemplazamos R y eso nos da 3,2 por 10 a la menos 9. ¿Por qué es un valor tan pequeño? Porque la velocidad del sonido se transmite mediante números muy pequeños, por lo tanto siempre nos va a dar valores muy pequeños. ¿Listo? Esta parte que tienen aquí de beta, por ahora no la tengan en cuenta, ¿sí? Ya que es el manejo de logaritmos. Si de pronto tienen alguna duda, pues le pueden consultar a la profe de matemáticas. Pero pues básicamente lo que ustedes pueden hacer aquí es reemplazar este valor, ¿cierto? Y sub 0 siempre va a ser 10 a la menos 12. Reemplazan el valor de la intensidad, este lo van a meter así tal cual, 10 debe el logaritmo de todo esto, ¿cierto? Ahí en la calculadora les da la opción y lo único que hacen es reemplazar y operar. Pero si ustedes tienen dudas, le avisan a su profe de cálculo.
Y como les digo, ya acabaríamos con este ejemplo y el timbre lo vamos a dejar para una siguiente oportunidad, ¿sí? Porque eso corresponde pues como tal a otro video. Y la actividad que ustedes van a realizar es esta, que ustedes encuentran acá. Listo, chicos, les agradezco mucho su tiempo, espero se encuentren muy bien, se les mando un abrazo y cuídense mucho.